Bueno, continuando con el análisis del libro La izquierda no es woke, de la autora Susan Neiman, quería hablar del capítulo 2. Espero que en este segundo video sí ya terminarlo todo, así que voy a intentar condensarlo. El segundo capítulo se llama Justicia y Poder. En este capítulo, Susan Neiman hace un análisis potente, pero sobre todo una crítica mordaz, pero muy bien fundamentada, a los autores que son los que atraviesan el pensamiento woke. Son aquellos en los que el pensamiento woke se ha basado su, su fundamentación, básicamente. Esencialmente se centra en dos, que sería el autor Carl Schmitt, que fue un jerarca, bueno, el Kronen Juris del Tercer Reich, es decir, de la Alemania nazi, Carl Schmitt, y del señor Michel Foucault, que también es muy popular, y quienes han sido inspiración inicial para otros autores que también han sido potentes en esto del movimiento woke. Por ejemplo, el caso de Foucault para Judith Butler y su teoría queer, o en el caso de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que también han sido muy importantes para cierta izquierda woke o movimiento woke, que no quiero relacionar con la izquierda, así que con el movimiento woke o con algunas manifestaciones de denuncia que podrían catalogizarse como woke. Bien, en Justicia y Poder es realmente golpe tras golpe, como dice la canción, que le da Susan Neiman a Foucault y a Carl Schmitt. Carl Schmitt, quien expresó, y que eso de todos conocidos, de muchos conocidos, que la esencia de la política para Carl Schmitt era la relación amigo-enemigo, o esa vinculación amigo-enemigo. Susan Neiman, basándose también en otros autores, considera que es una distinción que puede explicar ciertas hipocresías, ciertas contradicciones o el realismo político de ciertas situaciones políticas o de la política real, un realismo político. Sin embargo, es una forma pesimista de ver la política, y sobre todo critica que este movimiento woke pareciera o se inspira directamente en Carl Schmitt, que fue un jerarca nazi, el Kronen Juris del Tercer Reich, o sea, que nada, o sea, un tribalista propiamente, porque el Tercer Reich hasta cierto punto era tribal, porque pensaba que la raza aria, que era una tribu superior a todos los demás, y se ensañaba sobre todo con los judíos, pues hasta cierto punto se ve una conexión, ¿verdad?, entre Carl Schmitt y este movimiento woke. Entonces, bueno, y esa visión de amigo-enemigo, esa simplificación, pareciera que el movimiento woke no se diera cuenta de que está tomando como inspiración a un tipo con una mente, o que ha inspirado mentes criminales, ¿verdad? Entonces, aunque la denuncia sea positiva del movimiento woke, pero no se da cuenta que está cayendo en un tribalismo inspirado por un jerarca nazi, por decirlo de una manera. Entonces, le parece a ella que pueda ser, que habla de que Carl Schmitt tenía una retórica muy potente, porque tenía sentencias, me refiero a un lenguaje muy potente, muy de sentencias grandilocuentes, pero realmente que eso no contribuía a los movimientos, a las denuncias o a los sectores más afectados. La otra persona o el otro autor de quien hace una crítica potente y mordaz es de Michel Foucault, y también en casi toda su literatura, bueno, él es conocido como un filósofo de la sospecha, como el filósofo del poder, que habla del poder. O sea, para él sospecha de que en toda relación, en todo momento, en todo tipo de interacción hay un poder que domina y otro que se somete, y atrae a colación un debate
fantástico que lo recomiendo, entre Foucault y Noam Chomsky, donde, bueno, ella se expresa de Foucault como un cínico, como un nihilista, porque no quiere dar ninguna solución, él solamente pone el dedo en la llaga en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, en toda relación, en toda interacción, donde él observa una relación de poder. Es tan nihilista para Susan Neiman Foucault que para él un tipo de poder solamente es modificado por un tipo de dominación mucho más eficaz, mucho más sutil sí, mucho más compleja y efectiva, ¿verdad? Entonces, no cabe en su lenguaje una... un- no cabe en su lenguaje la posibilidad de hacer justicia, no cabe en su lenguaje la posibilidad de establecer principios para llegar a un lugar deseado, sino que todo se trata de poder, de dominación. El típico, el vigilar y castigar, cuando habla de la tortura al iniciar el libro. Después, o que ese tipo de tortura se cambia por el panóptico de Jeremy Bentham, y que únicamente hubo una modificación del castigo, pero él no observa nada más allá de lo que sería para él la sospecha de una dominación más sofisticada. Entonces no realiza ningún tipo de aporte. Y dice Susan Neiman que este movimiento woke se apoya en esa sospecha eterna, en esa denuncia continua, sin ningún tipo de anclaje, para en todo momento ver una dominación, para en todo lugar observar un tipo de argumento, de sometimiento, y de ahí que este movimiento woke no pueda valorizar, no puede interpretar de forma diferente, que no sea la sospecha, que no sea la sospecha de dominación, por ejemplo, a la ilustración. Básicamente Susan Neiman dice que Foucault y que Carl Schmitt, bueno, sobre todo Carl Schmitt y Foucault, que son personas que no aportan mucho, que sí pueden servir para realizar análisis, para estudiar ciertos acontecimientos o hechos, pero que para un hito político que quiere buscar una modificación, una situación, pues son básicamente estériles. Susan Neiman en este punto hace una revisión muy congruente de Schmitt en esa visión amigo-enemigo. Si yo velo por mis amigos y voy en contra de mi amigo es mi tribu. Mi amigo puede ser mi familia, puede ser solamente yo. Primer punto de un individualismo. Si me voy por Foucault, observo que todo cambio social, toda situación social, jurídica, política en un estado, únicamente es para cambiar de una dominación primitiva a una dominación sofisticada. Entonces, ¿qué hago? El poder pareciera que esté en todos lados, y lo único que puedo conseguir a partir de la política es poder. Además, enlaza a estos dos autores con lo que sería la psicología evolutiva, relaciona a Susan Neiman una serie de autores que a partir de interpretaciones de Darwin han concluido o sostienen de una forma aparentemente formal y metódica que la persona, que la teoría evolutiva es del más capaz, del más hábil, de aquel que tiene más posibilidades para sobrevivir en el entorno, adaptarse, y que este es un combo básicamente tóxico de individualidad, en el cual puedo hacer política, o la esencia de la política es trabajar para mis amigos, que la política es poder, por ende necesito para favorecer a mis amigos poder, y por último, que esa esencia egoísta está en mi ADN, porque pues es la forma en la que el humano se adapta y crece en un entorno social. Entonces ese pareciera ser
expresa Susan Neiman que es un combo tóxico, un combo explosivo que lo único que hace es alimentar lo que es el individualismo y alimentar lo que es esta postura tribalista woke. Entonces, bueno, esa es para mí el segundo capítulo es muy bueno, brillante. Y tercero, el tercer capítulo, tiene que ver con progreso y ruina. Acá mmm, no voy a hacer no voy a hacer muchos, sí, bueno, no tanto. En progreso y ruina, básicamente lo que establece Susan Neiman o lo que nos explica es que este movimiento woke o estas personas del movimiento woke tribalistas no reconocen progresos en la sociedad, no reconocen pasar de un punto A a un punto B mejor, sino que todo es básicamente una visión fatalista, ruinosa de lo que sucede a nuestro alrededor. Y obviamente influenciado por esa visión de que todo es poder Foucaultiana, de que todo es una dominación mucho más sofisticada. Entonces no observan en el devenir de los tiempos un progreso. Por ejemplo, muy claros y creo que muy visibles para todos, como lo sería la tortura, de cómo se fue modificando lo que es para nosotros una tortura en el siglo XVIII, siglo XIX, donde era un espectáculo circense, cuando ahora, por ejemplo, incluso a nivel de noticias, se trata de cuidar ese tipo de cosas por la dignidad de la persona, etcétera, donde ya no es razonable torturar a alguien para buscar una confesión o una autoinculpación. O sea, es sumamente reprochable, ¿verdad? De igual manera, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas del LGBT, que aunque obviamente no han podido satisfacer todas sus demandas, pero su condición es la misma que hace 50, 60, 70 años. ¿Verdad? Entonces, no poder observar eso, no poder reconocer eso, también es un vicio de este movimiento woke que no observa, que no puede reconocer un progreso paulatino y a veces un paso adelante, dos atrás. Pero si no lo puede reconocer, es todo ruinoso, es todo nefasto, nunca ha avanzado nada, nunca hemos pasado adelante, nunca se ha dado un paso adelante. Entonces, no es constructivo, al final de cuentas solamente denuncia tras denuncia tras denuncia, sin construir de manera ideal un futuro mejor, incluso para la tribu que está defendiendo. Bueno, el progreso es un cambio de sensibilidad, así lo resume, básicamente un cambio de valores que es paulatino, no es fácil, ¿verdad? No es fácil hacerlo. Los cambios morales son el tipo de cosas por las que algunos se avergonzaban de lo que hiciste antes y lo haces ahora. Bueno, creo que a todos nos ha pasado. Voy para los 40 años, cosas que pensaba a mis 20, 25, ahora muy probablemente me avergüencen, ¿verdad? Y eso es una especie de un progreso moral. Por último, ¿qué es la izquierda? Solo voy a establece que la izquierda tiene las características del universalismo, tal como hablamos, el progreso, un progreso continuo, de un reconocimiento, un progreso corto pero continuo de la vida política y una diferenciación de lo que es poder y justicia, y una búsqueda de la justicia. Por último, como izquierda, una definición que di en el anterior video, para Susan Neiman, izquierda es considerar los derechos sociales tan fundamentales como los derechos civiles y políticos, es decir, como los derechos individuales. Por estas razones es que Susan Neiman establece, y yo estoy muy de acuerdo, y también por otras que ya no tome en cuenta, pero creo que porque no las quiere exponer, porque otros han hablado de ellas, pero su punto de vista es bastante único, o sea, rellena otros factores por los cuales la izquierda no es woke, así que por todo ello se puede concluir efectivamente que ser de izquierdas no es lo mismo que ser
woke. Gracias.